Jóvenes, buenas noches, tardes, días, donde quiera que se encuentren. Vamos a grabar un pequeño video de apoyo para las actividades de la secuencia número 7, figuras geométricas y equivalencia de expresiones 1. Bueno, primeramente, todo mundo entendemos por figuras geométricas las que ya tenemos referencia, como los cuadrados, los círculos, los triángulos, los rectángulos o figuras compuestas por ellas. Por ejemplo, una casita que como techo tendría un triángulo, como entrada un rectángulo como puerta, como ventana un cuadrado, etcétera. Muy bien. Equivalencias de expresiones. En la secuencia anterior vimos expresiones equivalentes. Vimos que una cantidad conocida o desconocida se puede expresar de diferentes maneras sin que se altere su valor. ¿Sí? Por ejemplo, el 10 lo podemos expresar como un número 10 o como una expresión equivalente, es decir, podemos decir que 10 es lo mismo que 5 por 2, porque aunque esté escrita de diferente manera, el resultado es exactamente el mismo, ¿verdad? O también podría expresarse como 2 más 2 más 2 más 2 más 2, que también realizando las operaciones sería equivalente al 10. Entonces, 10, 5 por 2, o 2 más 2 más 2 más 2 más 2, serían fracciones, perdón, expresiones equivalentes, porque aunque se escriban distinto, los valores son exactamente los mismos. Muy bien, teniendo esos dos principios muy bien claros y muy bien entendidos para lo que vamos a realizar, por ejemplo, en la página número 60 de mi libro me piden encontrar expresiones de primer grado, ¿sí? Equivalentes para calcular los perímetros de una figura. En este caso habrá primero que entender que una expresión algebraica, ya lo dijimos, una expresión algebraica, ya todo el mundo las conocemos, son estas que ocupamos y que nosotros llamamos fórmulas. Por ejemplo, vamos a tomar la del perímetro. Diría que, por ejemplo, el perímetro de un rectángulo, ¿sí?, es igual a multiplicar la base, a sumar la base más su altura más su otra base, ya fuera superior o inferior, más su otra altura, ¿sí? También se puede encontrar una expresión algebraica equivalente de un rectángulo como 2 veces el valor de su base más 2 veces el valor de su altura, ¿verdad? En este caso, estas dos expresiones algebraicas serían equivalentes, porque aunque se expresaran de diferente manera, el resultado sería el mismo, que sería expresar el perímetro. Ahora, una expresión algebraica, también hay que tener esto muy en cuenta, una expresión algebraica es aquella expresión que está compuesta por valores conocidos y desconocidos. Los valores conocidos les damos, ya tenemos una cierta cantidad, y los desconocidos los interpretamos con una letra. En este caso, por ejemplo, para conocer el perímetro de una figura, en este caso vamos a poner un cuadrado, el perímetro de un cuadrado es igual a multiplicar, a sumar su lado más su otro lado más su otro lado más su otro lado. También podríamos encontrar una expresión algebraica que sería igual a que el perímetro de ese cuadrado sería igual a multiplicar 4 veces por la medida de su lado, ¿sí? De esa manera podríamos encontrar expresiones algebraicas, y se llaman algebraicas porque contienen letras, como en este caso perímetro, que todavía no conocemos,
esta L que representa su lado, del cual podría ser cualquiera porque no tengo ningún ejemplo o modelo de cuadrado a seguir, pero el 4 sería un valor conocido, sería una constante, es decir, el 4 donde quiera que yo lo ponga, siempre vale 4. Ya lo que varía es la función que cumple, aquí en este caso está multiplicando, si yo lo pongo debajo, lo pusiera yo por aquí abajito así punteado, pues estaría dividiendo, ¿verdad? Si lo antecedo del signo más, pues estaría sumando. Si le antecedo del signo negativo, pues estaría restando y así sucesivamente. Bueno, una vez entendido ese punto, vamos a lo siguiente. Vamos, por ejemplo, no voy a hacer los que están en el libro, que están muy sencillos, pero los voy a ayudar un poquito. Por ejemplo, si yo tuviera un triángulo, que es una figura geométrica, que me dan dos medidas de sus lados, ¿verdad? De su base mide 4x y de su altura mide 2x. Que aunque en este caso comparten la misma incógnita, que es x, los valores son diferentes. ¿Sí? Como podemos observar, su base es más grande que su altura. No sé particularmente si el doble o más, pero sé que es otra cantidad y eso se puede observar. Bueno, para encontrar, por ejemplo, el área de esta figura, de este triángulo rectángulo, ¿verdad? Pues todo el mundo conocemos la expresión algebraica que nos permite hacer eso, o la fórmula, nosotros lo conocemos como fórmula, pero también finalmente es una expresión algebraica. Dice que el área del triángulo rectángulo es igual a multiplicar su base por su altura y dividirla entre 2. Esa es la expresión algebraica que me permite a mí encontrar el área de este triángulo. En este caso, el área de este triángulo se encontraría sustituyendo ya los valores de la base y de la altura. Base sería el valor 4x multiplicando al valor de 2x dividido entre 2. Aquí es donde voy a hacer uso de una actividad que hice en la secuencia anterior, que es multiplicar, sumar o restar valores semejantes. En este caso, 4 por 2x me da 8x dividido entre 2. Por tanto, tenemos que, si yo hago esto, su área será igual a 4x, que en este caso sigue siendo una expresión algebraica porque todavía no determino el valor de x. Cuando yo me den un valor para x o tenga un valor para x, sabré la cantidad total del área de. Pero esto ya es un avance. Sí se puede avanzar en la búsqueda de una expresión algebraica. Recuerden que también esto podría expresarse de alguna otra manera, ¿sí? Multiplicada, dividida, siempre y cuando el valor no se alterara. Es decir, el valor siempre fuera el valor de x multiplicado por 4. ¿Qué cuánto es ahorita? No lo sé, pero probablemente más adelante lo sepa. También se pueden encontrar expresiones como la siguiente. Podemos tener como ejemplo un cuadrado que mide de base a y que de altura mide 10. Pero en este caso me dan que el área total adentro mide 100 unidades cuadradas. Recuerden que son unidades cuadradas porque estamos hablando de áreas. Muy bien. Bueno, en este caso lo primero que tengo que revisar, aquí es donde voy a utilizar mi ficha, mi acordeón, mi ficha pedagógica o mi llamado acordeón, es decir, un formulario que yo debo de tener ya por ahí desde primer grado, que ya lo elaboramos, donde están las áreas, las fórmulas de las áreas, las fórmulas de los perímetros, las fórmulas inclusive de los volúmenes, ¿recuerdan? Y si no, pues es momento de hacerlo. Así es que nos pueden servir. Recuerden que esos materiales se pueden utilizar en los exámenes. Por ejemplo, yo recuerdo, revisando aquí mi acordeón, recuerdo que, por ejemplo, me piden calcular el área de este cuadrado.
y el área de este cuadrado es igual a multiplicar la base por la altura. Resulta que yo aquí, sustituyendo los valores, yo ya tengo el área, y el área me dicen que son 100 unidades cuadradas, por tanto serán igual a lo que mide su base, que es el valor de A, que todavía no sé cuánto sea, multiplicado por el valor de su altura, que en este caso es 10. Yo podría determinar cuánto vale A partir de despejar la ecuación que yo tengo. Si yo A la dejo solita, y para hacer eso tengo que pasar este 10 del otro lado del signo igual, eso lo hemos practicado mucho, aquí estaba multiplicando, va a pasar dividiendo, en este caso 100 unidades cuadradas que ya estaba de este lado, va a ser dividido por 10. Ya ordenándolo de izquierda a derecha, me quedaría que A sería igual a la operación indicada en este caso. En este caso, si yo dividiera 100 entre 10, me da 10, ¿verdad? Y si yo unidades cuadradas lo divido entre unidades, me quedan unidades lineales. Por tanto, aquí encontré que el valor de A es 10. Que probablemente sin hacer operaciones algebraicas yo lo hubiera determinado, porque me estoy dando cuenta, o me di cuenta desde un inicio, ¿verdad?, que esto es un cuadrado, y si es un cuadrado, pues lo mismo que tiene de base, mide de altura. Pero este es un ejemplo que quería yo tomar para que vean cómo se pueden realizar este tipo de operaciones. En el caso, por ejemplo, de buscar el perímetro, si me pidieran el perímetro, voy a mi formulario y encuentro que el perímetro de un cuadrado es igual a sumar un lado más su otro lado, más su otro lado, más su otro lado, que en este caso es otra expresión algebraica similar, que valga lo mismo, sería igual a multiplicar 4 por el valor de su lado. Si yo en este caso tuviera, bueno, ya tengo algunos datos, por ejemplo, no conozco su perímetro, aquí sí no lo conozco, entonces aquí sí ocuparía la fórmula pura, como está aquí, sería igual a multiplicar 4 por el valor de uno de sus lados, que en este caso uno de sus lados, aquí tengo yo su valor, dice que vale 10, lo sustituyo, y aquí sí la fórmula quedaría de la siguiente manera: 4 por 10 me daría 40. Para este caso de este perímetro, de este cuadrado rojo, cuyo lado mide 10, su perímetro es igual a 40 unidades lineales, y su área sería igual a 100, esa ya me la habían dado, pero también descubrí que su lado mide 10. De esta manera es como podría yo utilizar una expresión algebraica, que vamos a recordar, una expresión algebraica es aquello que nosotros conocemos ya matemáticamente como una fórmula. Pero esa fórmula o expresión algebraica se puede expresar de diferentes maneras sin que su valor sea alterado, como en el caso que tenemos de estas dos expresiones equivalentes. Son algebraicas porque comparten letras y números, expresan algunos valores conocidos y desconocidos, pero también se pueden escribir de diferente manera sin que el resultado se altere. Por ejemplo, si yo resolviera la ecuación, la expresión número 1, el perímetro de un cuadrado sería igual a sumar su lado más su lado más su lado, sería igual a sumar 10 más 10 más 10 más 10, y como podemos observar aquí a simple vista, 10 más 10 más 10 más 10 me da 40 unidades, y como pueden ver, el valor de la expresión representada no varió, lo único que varía es la expresión, y en este caso esas dos expresiones serían expresiones equivalentes. Hay muchas formas de expresarlo, ¿sí? Puede ser como una unidad, como en este caso como 100, como aquí, como 100, o también se puede expresar como la multiplicación de base por la altura, o se puede expresar como lado por lado,
es decir, base por altura o lado por lado, que también ocuparía otra letra, pues representaría la misma operación. Así es que eso espero les sirva, jóvenes, para las actividades de su página 60, 61 y en adelante 62 y 63. Más adelante les haré otro video para un planteamiento un poquito complicado que hay en la página 63. No está complicado, está un poco enredado, ya verán que está muy fácil. Seguimos en contacto. Buenas noches, tardes, días.